a la velada de oración del día de hoy y quiero tomarme un pequeño tiempo para hacer una observación respecto a la adoración. Recuerden que cuando nosotros oramos, pues también estamos rindiendo adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Por lo tanto, les invito a que pongan atención en esta hora y veamos lo que verdaderamente es la adoración. El cristianismo de esta actualidad, mis amados, tiene una muy pobre comprensión acerca de la adoración. Adorar no es cantar himnos o coros. Adoración no es una declaración como recitar cierto tipo de oraciones o declaraciones, ¿verdad? O enumerar los atributos de Dios. Las expresiones vocales tienen que ver con la alabanza y la acción de gracias, ¿verdad? Pero la adoración, fíjense bien que es un asunto de nuestra actitud reverente hacia Dios. ¿Cuál es la actitud que verdaderamente tú tienes delante de Dios? Esa es la adoración, porque dice la palabra de Dios que muchos de labios eh, honran a Dios, ¿verdad? Pero en su corazón, su actitud nada tiene que ver con adoración. Entonces, en la Biblia, la mayoría de las palabras traducidas como adoración, ya sea tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, describen básicamente una actitud del cuerpo. Diferentes palabras describen diferente tipo de actitudes. Una significa, por ejemplo, adoración, que es inclinar la cabeza delante del rey. Otra, acerca de adoración, es doblar la parte superior del cuerpo y extender las manos, ¿verdad? En una actitud de reverencia totalmente. Otra significa postrarse rostro en tierra en presencia de la persona a quien se adora. La acción de gracias y la alabanza son verbales, son vocales, es decir, salen de nuestra boca. Pero la adoración, que es el tema que estamos tratando el día de hoy, es la actitud espiritual con la cual nos acercamos a Dios. Ahora bien, con esto no quiero decir que la adoración, ¿verdad?, no se puede expresar verbalmente, pero no es una adoración si no va acompañada de una verdadera actitud correcta del cuerpo físico, de nuestras expresiones faciales respecto a quien estamos adorando. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Isaías, el capítulo completo que no vamos a leer por tiempo, pero si ustedes les inquieta, pueden darle una revisada. El capítulo 6 de Isaías, el profeta, describió una visión del trono de Dios y por encima del gran trono de Dios vio a los serafines, que son las criaturas de fuego que rodean ese gran trono de Dios. El profeta hizo una anotación muy precisa. Dice que tenían 6 alas. Él es lo que vio y vio cómo las usaban. Curiosamente, observa cómo 2 alas cubrían su rostro. O sea, los serafines se cubrían con 2 de sus alas el rostro. Con otras 2 cubrían sus pies y con otras 2 volaban. Ahí están los 3 pares para completar las 6 alas que él veía en los serafines, en esas criaturas de fuego que rodean el trono de Dios. Y ahora nosotros podemos entender por estas imágenes que 2 pares de alas les fueron dadas para adorar, lo que indica la acción de cubrir sus rostros y sus pies. De esa manera los serafines adoran a Dios, ¿verdad? Cubriendo su rostro y también sus pies. El tercer par de alas pues sirve para propiamente, valga la redundancia, servirle a Dios, estar al servicio de Dios. Obviamente esto indica la acción de volar y desplazarse hacia donde el Señor les hubiese ordenado o les ordene. Esto nos dice que al servicio precede la adoración. O sea, primero, antes de poder servir a Dios, tenemos que rendirnos en adoración. El día de hoy tú y yo hemos decidido servir a Dios a través de este espacio de devocional, este espacio en donde queremos orar a Dios, queremos tener esa íntima comunión con Él, ¿verdad? Pero antes de llegar a generar un servicio a Dios, pues tenemos primeramente que adorarle. Eh, y también nos genera una clara conciencia que
la adoración es 2 veces más importante que el servicio. Por eso describe que hay 2 alas que cubren su rostro, con las que cubren su rostro, y 2 alas con las que cubren sus pies, y solamente 2 alas con las que vuelan. Es como cuando decimos, Dios nos dio 2 oídos para escuchar más de lo que hablamos con una sola boca. El grave problema es que luego nosotros normalmente hablamos más de lo que escuchamos, ¿verdad? Entonces, el servicio lo tenemos que generar sin antes primero rendirle adoración al Dios Todopoderoso, porque ese va a ser un servicio de entrega a Dios. De lo contrario, va a ser un servicio de vanagloria. Amén. En un sentido figurativo, la adoración es cubrirse el rostro y el cuerpo, es inclinarse bajando la cabeza, y desde luego esto no tiene que ser una descripción del cuerpo físico solamente. Estamos hablando de algo más trascendental, de algo más importante, que es en el espíritu. En el espíritu tenemos que enfocar, ¿verdad?, nuestra realidad, nuestra condición hacia Dios. Debemos recordar que el mismo Señor Jesucristo dijo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso lo dice ahí en Juan 4:23. Jesús también lo mencionó en lo que ahora conocemos como la oración modelo, que muchos han optado por llamarle el Padre Nuestro, como un título. Y dice Mateo 6:9, ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando nos dirigimos a Dios, mis amados hermanos, tenemos que dirigirnos con reverencia por quién es Él, ¿verdad? Y lo siguiente que debemos decir es: santificado sea tu nombre, ¿verdad? Como el modelo de oración que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Es decirle, tu nombre es santo. Es decirle, es un privilegio utilizar tu nombre, y lo hacemos con reverencia. Eso es lo que deberemos de hacer siempre. Utilizar el nombre de Dios o referirnos con el nombre de Dios al Dios Todopoderoso, a Hashem, el Eterno, con humildad, con veneración y con honor, con respeto. Amén. Y eso es precisamente la adoración. Es tener un corazón postrado en la presencia de Dios. ¿Cómo ven, mis amados hermanos? Esto nos lleva también a otro de los instrumentos. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando acerca de los instrumentos de una orquesta? Y yo los estaba comparando respecto a los instrumentos en la oración. Recuerden que nosotros ahora vamos a tocar propiamente un gran tema delante de Dios en oración. Y para eso, pues está el Espíritu Santo como el director de la orquesta, ¿verdad? Está la palabra de Dios como las partituras que usamos cuando una orquesta va a empezar a ejecutar una obra musical, y los músicos pues obviamente leen en sus partituras cómo va a ser la condición, cómo va a desarrollarse el tema, y viene cada uno de los instrumentos a ser ejecutados. Hemos hablado acerca de la acción de gracias, ahora estamos hablando de la adoración, y ahora voy a querer tocar el tema de la petición. El instrumento que la mayoría de las personas tiene en mente cuando habla de la oración es la petición, y como que lo ponemos de antemano porque es lo que necesitamos, pero previa a la petición ya empezamos a comprender que es la adoración. Es el primer instrumento que va a empezar a ser tocado, ¿verdad?, junto con el de la gratitud. Es como cuando se inicia propiamente una obra musical y empieza propiamente uno de los instrumentos a hacer su entrada. Y como les digo, muchas personas tienen en mente cuando se habla de oración que es la petición, o sea, pedir que las necesidades físicas y materiales sean suplidas. Pero la oración, mis amados hermanos, no es solamente pensar en lo que necesitamos y pedirlo. Orar es descubrir el propósito de Dios revelado en la Escritura y luego pedir que ese propósito se cumpla en nosotros. Es el instrumento que debemos aprender a tocar, el de la petición, pero no bajo nuestros conceptos o ideas, sino propiamente bajo el propósito, ¿verdad?, de la revelación que Dios ha dado en las Sagradas Escrituras para que ese propósito se cumpla en nosotros. Que no sea por vanagloria, que no sea por una idea equivocada el que nosotros estemos haciendo una petición.
Vamos a ver lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y dice la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí está la clave del éxito. Ahí está la clave de cuando se toca el instrumento de la petición en una gran orquesta. Uh-huh. Es pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dice, y Él nos oye. Ahí está asegurando que Él ha prometido, ¿verdad? Escucharnos cuando nosotros oramos respecto y conforme a su voluntad. Y Él es fiel para cumplir sus promesas, mis amados. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y eso es la petición. Eso es pedir cosas para nosotros. Uh-huh. Entonces, ya aprendimos anteriormente que si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, entonces vamos a tener lo que pedimos. Si tú haces una petición y oras en la voluntad de Dios, al terminar la oración, debes saber que ya has recibido lo que has pedido y creerlo por fe y declararlo por fe, que ya recibiste lo que pediste. Uno de los grandes secretos en cuanto a obtener cosas de Dios es prestar atención a la parte de recibir. Muchísimas personas piden, pero nunca se atreven verdaderamente a tomar lo que ya debieron haber recibido. Hay mucha gente que hace la petición correcta y lejos de agarrar y tomar la bendición que Dios trae a su vida, la dejan allí. ¿Por qué? O porque no saben que deben de tomarla, o porque le dan autoridad al enemigo a través de la falta de fe para que eh, se pueda tomar. Yo he puesto un ejemplo respecto a las bendiciones que Dios quiere derramar y ha derramado a nuestras vidas como un tendedero de ropa. Y de repente tenemos frío y vemos en ese tendedero de ropa un abrigo que verdaderamente nos va a dar calor. Y vemos ese abrigo allí y no lo tomamos. Una de dos, porque no sabemos que nos pertenece, o en su defecto porque no nos sentimos con la confianza suficiente como para tomar de allí ese abrigo, o en su defecto es porque hacemos caso al enemigo y él nos hace sentir que no somos dignos ni merecedores de eso. Y entonces dejamos ahí colgado el abrigo aunque estemos muriendo de frío. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Amados hermanos, nosotros tenemos que vivir la experiencia de arrebatar las bendiciones que el Señor nos ha dado cuando oramos y pedimos conforme a su voluntad, sabiendo que recibiremos o que ya recibimos lo que hemos pedido. Entonces, lo importante no es solamente pedir, sino pedir y recibir. O sea, extender nuestras manos y decirle, Señor, ya estoy listo para recibir lo que tú me vas a dar. Y hacerlo por fe. Por ejemplo, hemos visto muchas veces, Dios da un toque de sanidad a alguien, pero la persona no recibe su salud, no recibe la salud. Y una manera de no recibir la respuesta a una petición es seguir orando por ella. Algunas personas oran en fe y luego oran sin fe, porque piensan que no llegó, porque simplemente no están tan conectados en el espíritu que no se dan cuenta que la bendición ya llegó y todavía siguen orando, pero ahora ya lo hacen sin fe porque piensan que no sucedió, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, otro pasaje aún más enfático es cuando Jesús habla de este asunto específico de pedir cuando dijo, en Marcos 11:24 dice, por lo tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean, di conmigo, crean que ya lo han recibido y será de ustedes. Amén. Entonces, eh, nosotros tenemos que creer que verdaderamente ya hemos recibido lo que pedimos. ¿Y cuándo es cuando verdaderamente recibimos las cosas que pedimos? Pues en el instante en que nosotros oramos
Y la fe nos tiene que alcanzar para declarar que la bendición fue dada, que por lo que estamos pidiendo se ha hecho la condición. Amén. Pero tenemos que tomar nota respecto a esta condición, a esta situación. Recibir no es lo mismo que tener, porque ahí como que se nos desajusta mucho la idea. Recibir solamente o propiamente es aceptar. Tenerlo es la experiencia que le sigue. La experiencia real de tener aquello por lo que hemos orado quizá requiera de un tiempo de espera, pero por fe recibimos lo que pedimos en el momento en que oramos. Digamos, vamos a poner un ejemplo, que alguien tiene una necesidad financiera. Ora a Dios, ¿verdad? Y permanece en contacto con Dios diciéndole, Señor, necesito este dinero antes del jueves, por ejemplo, ¿no? Y luego le dice, gracias, Señor. ¿Se acuerdan cómo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó a la niña? Y dijo, Padre, gracias porque siempre me escuchas. Y después es cuando resucita la niña. ¿Por qué? Porque justamente cuando opera la actitud correcta delante de Dios y declaramos por fe que ya recibimos lo que necesitamos conforme a la voluntad de Dios, pues viene la realidad. En este caso, ¿verdad? La persona que está necesitando ese dinero habla convencido de que ya lo recibió. Y honestamente la circunstancia no ha cambiado, pero ya esa persona que necesitaba ese dinero ya lo recibió en su corazón y lo tendrá. ¿De qué manera? Pues simplemente ajustándose a la correcta actitud. Muchas veces lo que tenemos que vivir específicamente antes de obtener lo que ya recibimos es mantenernos conectados con Dios. Porque si nos desconectamos, mis amados hermanos, el enemigo hace trizas y nos mete ideas equivocadas en la cabeza, no que Dios te iba a cumplir, y empezamos a actuar con falta de fe. Y ahí es a donde empieza la cosa a distorsionarse, ¿verdad? Entonces, aquí es donde debemos echar mano de la fe. Y la fe es la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Por lo tanto, la fe nos tiene que alcanzar y nos tiene que llevar a recibir lo que pedimos en el nombre de Jesús y esperar a que nos sea dado. Amén. Espero que haya quedado bien clara esta observación y pues vamos a iniciar